Ahora que hemos visto el contenido de Primera de Corintios, debemos centrar nuestra atención en el contenido de la segunda carta canónica de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios puede esquematizarse de varias maneras. Aquí hemos escogido 4 títulos principales para presentar su material. Un saludo en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Una introducción en el capítulo 1, versículos 3 al 11. La estructura principal del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 13, versículo 10. Y un cierre en el capítulo 13, versículos 11 al 14. El saludo establece que la carta es de Pablo y Timoteo e identifica a la iglesia en Corinto y los santos en la región circundante de Acaya como el público hacia el que estaba dirigida. Incluye una bendición corta que sirve como un saludo. El incluir una introducción no es algo típico de Pablo. Esta introducción en especial describe el intenso sufrimiento por el que Pablo estaba pasando por causa de su ministerio, así como el consuelo que recibió de Dios. Mientras esta sirve principalmente para hacer que los corintios simpaticen con los argumentos de Pablo, también ofrece un gran consuelo a todos los creyentes que sufren por causa del Evangelio. Incluso se refiere al Señor como Dios de toda consolación. Es más, anima a aquellos que sufren a que aprendan de sus experiencias cómo confortar a otros que sufren. El cierre es bastante breve. Consiste en algunas exhortaciones generales y un saludo final. La estructura principal constituye el contenido de la carta e incluye 5 subdivisiones mayores. Un argumento sobre la conducta de Pablo, del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 11. Un argumento sobre el ministerio de Pablo, del capítulo 2, versículo 12 al capítulo 7, versículo 1. Las instrucciones con respecto a la colecta para Jerusalén, del capítulo 7, versículo 2 al capítulo 9, versículo 15. Un argumento continuando sobre el ministerio de Pablo, del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13. Y un argumento sobre la próxima visita de Pablo, del capítulo 12, versículo 14 al capítulo 13, versículo 10. Del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 11, Pablo defendió su conducta de 2 maneras. Primero explicó por qué no había visitado Corinto como lo había planeado previamente. Y segundo, habló de un mal que se le había estado haciendo a él por uno de los corintios. Evidentemente, después de que Pablo dio a conocer sus planes de visitar Corinto, surgió un conflicto entre él y algunos de la iglesia corintia. Como resultado, Pablo sabía que si los visitaba tendría una confrontación, tal vez incluso disciplinaria, por lo que, como un acto de conciencia de parte de Pablo, cambió los planes de su viaje. Varios cristianos en Corinto no comprendieron que este era un acto de misericordia y se ofendieron por el cambio de sus planes. Algunos incluso cuestionaron su credibilidad. En lo que podría haber sido una cuestión relacionada, Pablo también se dirigió a la situación particular de un creyente que lo había juzgado mal y que en consecuencia había sido disciplinado por la iglesia. Pablo le aseguró a la iglesia que había perdonado al hombre y que la disciplina había sido suficiente, y le dio instrucciones a la iglesia de reafirmar su amor por el hombre y restaurarlo en compañerismo. Del capítulo 2, versículo 12, al capítulo 7, versículo 1, Pablo se dirigió a un problema más serio. Ciertos individuos dentro de la iglesia corintia continuaron dudando de la posición de apóstol de Pablo. Como ya hemos visto, Pablo se había dirigido a este problema en Primera de Corintios. Pero por sus palabras en Segunda de Corintios, es obvio que varios de los cristianos en Corinto no se habían arrepentido de su error. Así que, Pablo presentó una extensa defensa por la naturaleza de su ministerio, proclamando que su llamado y su poder venían de Dios y dejando claro que si rechazaban su posición de apóstol tendrían graves consecuencias. De hecho, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 20, llegó incluso a insinuar que aquellos que dudaran de su posición de apóstol ni siquiera eran salvos al escribir: «Y todo esto proviene de Dios, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios».
Aquellos que todavía no se han reconciliado con Dios llevan el peso de su propio pecado. Ellos no han sido perdonados. Y claro, el propio Jesús enseñó que rechazar a sus embajadores es rechazarlo a Él también. Como el Señor dijo a sus ministros en Lucas capítulo 10, versículo 16: El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este asunto era tan importante que Pablo usó mucho de esta carta para tocar este tema de varias maneras. Lo último que él deseaba para los corintios, que tanto amaba, era que perecieran por haber negado su evangelio. La tercera subdivisión consiste en instrucciones con respecto a la colecta para Jerusalén y abarca desde el capítulo 7, versículo 2, hasta el capítulo 9, versículo 15. En este tiempo, los cristianos en Jerusalén estaban en gran necesidad debido a una crisis de hambre en Judea. La iglesia corintia, junto con muchas otras iglesias, se había comprometido a enviar fondos para ayudarlos, pero los corintios no habían terminado la colecta de su contribución. Así que Pablo los comprometió en una discusión larga sobre el valor del sacrificio por causa de otros. Primero mencionó la manera tan ejemplar de dar de las iglesias macedónicas, que daban aún más de lo que podrían permitirse el lujo de dar, y estaban contentos por el honor de servir de esa manera. También mencionó el ejemplo de Cristo, quien dio su misma vida para que los corintios pudieran disfrutar abundancia. Más allá de esto, exhortó a los corintios diciéndoles que Dios les daría grandes bendiciones si ellos llevaban a cabo sus primeras intenciones. Del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 12, versículo 13, Pablo volvió a defender su posición de apóstol. Pareciera que los corintios cristianos valoraban en sus líderes aquellos rasgos que eran muy respetados en el mundo, y como Pablo no exhibía estos rasgos, muchos en Corinto demeritaban su enseñanza y autoridad. Por ejemplo, los corintios aparentemente valoraban a los predicadores con experiencia y esperaban que sus líderes recibieran un sueldo en la iglesia. Ya que Pablo no era un orador profesional y financieramente se mantenía solo mientras estuvo en Corinto para no ser una carga para la iglesia, él fue considerado inferior. En respuesta a esta actitud, Pablo puso en claro su situación, tanto para reafirmar la legitimidad de su ministerio, como para reprender a los corintios por sostener valores erróneos. Entre otras cosas, mencionó sus grandes sacrificios por causa del Evangelio y su propia experiencia de ver el cielo. Incluso siguió a la ofensiva, atacando y desacreditando a los apóstoles falsos que extendieron sus mentiras en Corinto, pero que no obstante llevaban credenciales terrenales que los corintios respetaban. De estos hombres, Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Al llamar a los apóstoles falsos, servidores de Satanás, Pablo dejó claro que eran incrédulos y mentirosos, de la misma manera aquellos que los escucharon bajo su propio riesgo. Finalmente, en el capítulo 12, versículo 14 al capítulo 13, versículo 10, Pablo tocó el tema de su próxima visita. Ahora estaba planeando ir a Corinto sin importarle si eso sería motivo de crítica o no en la iglesia. Tristemente, él temía encontrar a muchos creyentes activos que habían sido advertidos sobre sus graves pecados, pero que se habían negado a arrepentirse. Pablo pidió a sus lectores que se examinaran para asegurarse de que ellos estaban en la fe. Escuche sus palabras en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo sabía que muchos que profesaban la fe realmente no confiaban en Cristo para la salvación. Así que predicó el evangelio de arrepentimiento, fe y salvación seriamente a la iglesia corintia, con la esperanza de que sus antagonistas se volvieran seguidores genuinos de Jesucristo.